Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, como ya estamos acostumbrados a saludar. Aquí estamos otra vez en el podcast más de Entre Compas y Cómics en Costa Rica Comic Club. Si me dan mi voz de como si estuviera vendiendo mis servicios en la noche es porque estoy enfermo, entonces no es por otra cosa. Tenemos hoy, perdón, un crew increíble. Tenemos al buen Gio y al famosísimo Rap. ¿Qué tal por allá? Hoy tenemos Saludos a todos. tenemos un tema bastante interesante que ya es hora de expandirnos y este es el tema del cómic europeo. En el club siempre tratamos de innovar y enseñarles a todos de la mejor manera, la manera más sencilla posible, ya que la idea de nosotros, como hemos mencionado muchas veces, es que el amor al noveno arte sea lo más fácil de comprender. Y el tema de hoy es un tema que hemos pensado mucho nosotros tres y queremos empezar. Entonces, Gio, empecemos ahí con unas impresiones acerca del cómic europeo. Después ahí Bueno, seguimos la conversación. saludos a todos nuevamente. Sí, estuvimos comentándolo dentro del club, que nos parecía interesante ya dejar un poco lo que era el cómic norteamericano en general, e irnos expandiendo un poco a los diferentes tipos de cómic, y entre ellos el cómic europeo. Por lo que hemos estado viendo, digamos, no son muchas las páginas especializadas a nivel, por lo menos aquí de América y de América Latina, que hablen del tema. Entonces, creo que esto va a ser algo importante, digamos, para el club como tal, ya que es un tema poco explorado por páginas especializadas, y también para sentar un poco ya las bases y para ver si vamos motivando a los lectores a acercarse un poco más a este tipo de material, que vean que no es solo eh, Marvel y DC, e igual como hicimos con los podcasts de Comic Indie, despertar ese gusanito de la lectura de algo diferente, algo que podamos tomar entre lecturas, y ver si lo exploramos un poco más. Rob. Eso, ¿qué tal por ahí, club? Aquí desde el despacho en Canadá. Como saben, una pequeña pues, forma de poder compartir con todos ustedes y estoy demasiado emocionado acerca de esta oportunidad para hablarles sobre el cómic europeo, lo que yo he conocido, especialmente por esa gran cultura, el gran intercambio de cultura que hay entre el continente europeo y el continente americano como tal. Hablaremos sobre la gran influencia franco-belga y especialmente aquí en Canadá lo que llegó a influenciar con el noveno arte en el área de Quebec, donde se habla francés. Entonces, pues esa influencia es muy, muy sentida aquí. De hecho, todos los colegas con los que yo he hablado de Quebec hablan mucho acerca de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, va a ser muy interesante. De hecho, muchísimas gracias a los dos por darnos la opinión de lo que se espera de este podcast. Para empezar, hay que sentar las bases de lo que vamos a hablar. Primero, hay que explicarles a todos que existen tres tipos de cómics. Sé que en el club lo hemos dicho varias veces, pero es bueno repetirlo porque entre más se repita, más se queda grabado. El primero es el cómic europeo, que es nada más para empezar con uno. Se le conoce también como el cómic franco-belga, como decía Rob. Más adelante voy a explicar por qué es franco-belga. Tiramos después al cómic americano, lo que se llama el cómic de superhéroes de Estados Unidos y Canadá. Perdón, y tiramos después para terminar con el manga o el cómic japonés. Entonces, ¿qué es lo que... Dime, Marco, no, para estar claros, digamos, aquí esto no nos lo estamos inventando nosotros. Esto el teórico de los cómics de Scott McCloud en uno de sus ensayos lo explica muy bien, y creo que nosotros ya lo hemos compartido en nuestra sección de Comic 101. De hecho, hacemos varias referencias a él, a Scott McCloud, y Scott McCloud fue el que lo categorizó de esa manera, ¿verdad? El cómic americano, cómic europeo o franco-belga, y el manga, donde también se incluye el manga, ¿verdad? Correcto. También más adelante en un futuro podcast vamos a explicar las diferencias entre los tres. No vamos a entrar ahorita en detalles porque si no se nos va todo el podcast explicando entre las diferencias entre cómo se lee un manga, cómo se lee un cómic europeo, cómo se lee un cómic americano, tipo de escritura, etcétera, etcétera. Eso va después. Bueno, pero vamos a empezar con lo importante que es qué es el cómic y dónde nace el cómic europeo. Básicamente, el cómic europeo está formado por dos núcleos.
de la procedencia francesa y la procedencia belga. El cómic europeo como tal nació primero en Bélgica. Se le dice así por el tipo de dibujo que había por las dos secciones, tanto la francesa como la belga. Entonces, es muy importante el resumen del nombre de cómic europeo porque ya se expande a no solo a esos dos lados, a los franceses y a los belgas, sino que también se dan producciones como en España, que es uno de los cómics europeos más fuertes ahorita, de la productora de cómics europeos más fuertes, Italia, creo que Portugal también produce, y Alemania. Entonces, ahora yo nos va a contar un poco más a profundo la historia de ellos como tal, pero es bueno aclarar el por qué se le dice cómic europeo o franco-belga. Aquí también, Marco, creo que es importante aclararle a los seguidores y oyentes que no vamos a tocar cómics como por ejemplo El Juez Dredd, cómics que tengan que ver con la editorial Warrior o 2000 AD, que como todos saben son editoriales, bueno, revistas de cómics británicos, porque prácticamente los cómics que ellos realizan tienen todas las características del cómic americano. Y también entran los de Alan Moore, ¿verdad? Por supuesto. Sí, digamos, no podríamos hablar ni de Alan Moore, ni de Garth Ennis, ni de Grant Morrison, ni de Neil Gaiman. Ni de Neil Gaiman, ni de John Byrne, porque todos ellos han hecho cómics americanos, ¿verdad? Americanos. Vamos a hablar cómic europeo, que es completamente... tiene otras características que más o menos Maco ahí estuvo hablando un poco. Bueno, entonces no sé si quieren que me sumerja en la piscina y empecemos a hablar. Suéltela. A ver. Bueno, lo primero es que el cómic franco-belga inicialmente, o de hecho todavía se conoce así como el BD. BD por sus siglas, que en francés sería el bande dessinée. El bande dessinée, digamos, para el que es como yo, que no habla mucho francés, básicamente es la tira cómica. La tira cómica, sí. El cómic franco-belga prácticamente nace a inicios del siglo pasado, qué feo se oye, ¿verdad? Ya, el siglo pasado, que más o menos en 1920, con el primer cómic que saldría, que sería Tintín en Le Petit de Vignaté, y de ahí la primera historia que va a salir es Tintín en el país de los soviets, que Tintín es un personaje que básicamente es un periodista que cubre varias noticias alrededor de Europa, después lo veremos, escrito por Hergé. Hergé es un autor completo, que hemos hablado del autor completo, tanto el que hace el guión como el que dibuja, y él es oriundo de Bélgica. Ese es el nacimiento oficial de el cómic franco-belga. Importante aquí indicar, digamos que este cómic nace a partir de, volvemos a decir, de las tiras cómicas que salían en los periódicos de la época, donde se hablaba un poco o se trataba de hacer un poco la crítica social y un poquito de humor, ¿verdad? Igual que en el cómic americano, el cómic franco-belga tiene sus diferentes etapas, ¿verdad? Hay 6 etapas muy marcadas, la que hablábamos del nacimiento, que es cuando nace con Tintín. Después van a venir el nacimiento de personajes como Spirou. Spirou también es un personaje que nace por ahí de 1938 y nace a partir o con el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial, donde Spirou es un muchacho como un tipo botones de un hotel, pero que se enlista en el ejército y tiene sus aventuras en el ejército. Luego de que termina la guerra, ya las aventuras se expanden un poco más a su vida cotidiana. A partir de 1946 ya nace como tal la revista Tintín, donde no únicamente se publicaba el personaje de Tintín, sino que se publicaban otras historias más, principalmente de autores belgas. Importante indicar acá que Tintín para esta época genera, a lo largo de toda su historia, genera alrededor de unos 34 álbumes, que creo que no hemos hablado del álbum. El álbum es lo que en el cómic americano
sería el issue, ¿verdad? Diferencias del álbum. El álbum es alrededor de unos 30 centímetros de alto por unos 25 de ancho. O sea, quiere decir que es muchísimo más grande que un cómic americano, digamos, normal. Es como Y el tamaño, aparte, perdón, Gio, es como el tamaño de los de Black Label, si no me equivoco. un poco más grande. De hecho, es más grande que un tomo, digamos que un TPB. O, vamos a ver, si ustedes han visto un Absolute, que es digamos, el cómic más grande, más o menos como ese tamaño, es como el cómic de cómics como el formato Absolute, Ok. digamos, para tener una idea. O sea, es un cómic de alto tamaño, digamos, por decirlo así, o de gran tamaño, porque lo que buscan es, vamos a ver, hacer resaltar un poco más el arte. Y otra de las cosas que caracterizan al cómic o al álbum como tal es que ronda entre las 40 y las 60 páginas de historia, en contraparte con el cómic americano que ronda entre las 22 a 24 páginas, ¿verdad? Entonces ya vemos un poco ahí la diferencia. Bueno, después del nacimiento de la revista Tintín en el 46 viene otra etapa, que viene una etapa como de decaída del cómic europeo, que va del 75 al 80, y no podemos hablar mucho porque es una nebulosa extraña, digamos. Vamos a ver, cae el cómic franco-belga como tal, pasa por una crisis en la cual buscan renovarse. A partir del 80 es donde viene esa renovación. Y en el 2000 surge un nuevo movimiento de cómic franco-belga que va un poco más hacia el cómic con características de autor. Vamos a ver, el cómic franco-belga casi siempre estaba albergado no por editoriales, sino por revistas, que las revistas publicaban varias historias de diferentes personajes a la vez. En este no, en este ya se está buscando cómics con obras completas, obras, si bien es cierto, pueden ser autoconclusivas o pueden ser continuas, pero que el álbum contenga únicamente una historia en específico de un personaje en específico, ¿verdad? Entonces, digamos, ya empieza a partir del 2000 esto, y empiezan con autores que lo que buscan es ser guionistas y a la vez dibujantes, o ya juntar parejas de artista y escritor más consolidados. Digamos que si yo voy a trabajar en un, en un personaje, una historia, un álbum, esa pareja llega hasta el final. Y por ejemplo, si un guionista va a hacer más historias, casi siempre se casa entre comillas, digamos, busca que el artista se mantenga a lo largo de toda su producción bibliográfica o de su producción de cómics. Más o menos por ahí andamos. No sé si ibas a decir algo, Marco. Mae, sí, ahí hay un tema, gracias por la explicación, estuvo muy tuanis, mae, para agregar varias varas a lo que estás mencionando, varios temas, es todo lo que pasó con respecto a la unión del franco-belga y la invasión de Estados Unidos, llámese invasión al cómic americano en Estados Unidos que hubo en Europa en esos momentos, mae, y ahí fue donde vos decís que se dio como esa renovación, porque, mae, ellos lo veían como una invasión, ¿me entiendes? No, tal vez no sea la palabra que tiene que ser, pero la palabra No, que no. ellos usaban. Sí, ¿Me no, entiendes? está bien usado, y de hecho más bien ahorita continuamos la conversación con esa línea, pero termina con la idea. Gracias, gracias, ma. Entonces, ahí es donde entra también, en mediados de la Guerra Fría, con la vara de antiamericanismo, se dan ese tipo de álbumes y ese tipo de cómic franco-belga para poder anular lo que fue la llegada de los superhéroes o el cómic americano a toda Europa. Adicional de eso, en el momento que Bélgica producía sus cómics de una forma libre, en Francia se los censuraban con la ley de la protección de la juventud, porque a ellos en ese momento no les gustaba, obviamente hablando de Francia, no les gustaba como ese tipo de humor negro y ese tipo
de aspectos tal vez un poco pasados de tono, mientras que en Bélgica literalmente les pelaba una verga, ¿me entiendes? A ellos les dicen, vendan la vara y es lo que se vende y listo. Entonces, son datos que mucha gente tal vez desconozca y obviamente lo estoy simplificando porque es súper detallado, pero no me voy a poner en detalles porque si no solo yo voy a hablar durante 3 horas, entonces hay que simplificarlo para que suene bonito y sea entendible, perdón. Entonces, eso es mae, de cómo el cómic europeo franco-belga llegó a un punto donde tuvo que, como decías vos, revolucionar lo que estaban haciendo, porque si no, el cómic americano lo iba a matar. Sí. Exactamente. Vamos a ver, siguiendo con la línea. Recordemos que a partir del 38 viene la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que para el 46 y el 48 más o menos, ya Estados Unidos tenía ocupado Alemania y prácticamente ya los aliados ya se habían separado el pastel de Alemania. ¿Qué pasa acá? Hay dos cuestiones claras. Estamos hablando de cómic franco-belga, recordemos. Francia estuvo ocupada por los nazis por un montón de tiempo. Y segundo, Bélgica estuvo neutral, no participó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos, Bélgica tuvo cierta ventaja en cuanto al cómic por esa razón, ¿verdad? Porque al no participar en la guerra, prácticamente, volvemos, comillas, era una isla. Entonces ellos pudieron producir el cómic como ellos quisieron. ¿Qué pasa con Francia? Francia tuvo lo que decías vos de la censura y por ese descontento nace lo que es Asterix y Obelix. Vamos a ver, Asterix y Obelix, para el que no sepa, son dos personajes galos de la antigua Galia. Galia, recordemos que históricamente es un pueblo que estuvo más o menos ubicado entre España y Francia y narra la historia de un pueblo en Galia que estaba rehusándose o luchando en contra de la ocupación del Sacro Imperio Romano de Julio César, ¿verdad? Entonces ya vemos un poco aquí que si lo trasladamos a cuando nació, Francia estaba luchando contra la ocupación de Hitler y aquí lo que hacen es que usan el sarcasmo pero ambientado en la época de Galia, con matices y elementos modernos. Tanto es así que el mes pasado salió el último número o el último álbum de Asterix y Obelix y hacen referencia al coronavirus, por ejemplo. Y recordemos aquí, Gio, que el escritor principal de Asterix y Obelix era René Goscinny. Él formaba parte también de esa gran influencia junto con Pello de los pitufos, de ese cambio que pasó en los años posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sí, que por cierto los pitufos es de origen belga, ¿verdad? No es de origen correcto, francés. Sí, los pitufos originalmente sí, fueron belgas y el término en francés es le schmurf o algo así. No recuerdo muy bien, creo que en belga es de smurf, algo así suena. Interesante, me parece. Dale, miro. Adelante. No son gringos, señores, sí. Los pitufos no nacieron en Estados Unidos. Exacto. Para que sepan. Sí. Bueno, de hecho, Asterix y Obelix, que volviendo al tema, por ejemplo, para que tengan una idea, mientras vos estás viendo lo digamos, cómo se desarrolla la historia, vos ves que los galos están con papas fritas o hay una conferencia de prensa con micrófonos y copas y digamos y máquinas de escribir hasta celulares. Hacen referencia, por ejemplo, los últimos números a Twitter o a hacer un tweet y cuestiones así, digamos. Entonces, vos ves que tienen elementos modernos, pero es para criticar, digamos, y ese es el principal propósito de Asterix y Obelix, criticar la globalización o la globalización de la cultura, porque el francés es muy orgulloso de su cultura, no le gusta la invasión extranjera, a ellos les gusta, digamos, todos los elementos que sean franceses. Nacionalismo.
Es puro nacionalismo, porque ellos, recuerden que el francés es orgulloso y cree que son cuna de la cultura y del arte y de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, por ahí anda el asunto, digamos, y que ahí podemos hacer un poco de contexto histórico con respecto a los cómics, ¿verdad? Y respecto a lo que ha estado pasando o lo que pasa con Francia en la época post Segunda Guerra Mundial y digamos lo que es actualmente. Otra cosa que no hemos hablado y creo que sí es importante acá. Lo de la casa. Decime, bro, yo es que estaba pensando acerca de lo de la casa, la escuela de Bruselense. Ok, nada más antes de hablar de eso, para que sepan, digamos, el mundo de la cultura o el círculo artístico de el cómic franco-belga le da igual valor al guionista que al dibujante. Para ellos tienen el mismo valor, tienen el mismo respeto ambos, y tanto es así que, digamos, en cuanto a todo lo que tenga que ver con regalías, royalties, salarios y demás, están equiparados. Se le paga de la misma forma al escritor que al dibujante. Dime. Y eso es algo que el cómic americano no tiene. Si se da cuenta, no. Vale mucho más la firma del escritor que la de dibujante, y mucho menos el colorista. El colorista vamos a ver. Es como el tapete de la choza. Yo siempre he visto. Exactamente. Yo siempre he visto el equipo artístico de un cómic americano como una banda, donde el escritor es el cantante, el dibujante es el guitarrista, el colorista es el bajista, el rotulador es el baterista, el que está atrás. Y ahí queda uno que es el de los teclados, que es el entintador, allá atrás, man. ¿Verdad? Es increíble, chico, esa hora. Es increíble la diferencia, digamos, perdón, si usted llega, por ejemplo, usted agarra un cómic, pongámosle Once and Future. Dan Mora siempre le da mucha fuerza y le da mucho impulso y agradece mucho siempre a la colorista de él, que es la misma intentora. Le da mucha fuerza, él siempre la apoya mucho, él siempre le pone, digamos, el post de él, nunca pone el escritor, siempre la pone a ella. Entonces, más a escala de poder, yo nunca le he entendido cómo carajos pasa, ¿sí? ¿Me entiendes? Si el intentor no está en armonía con el colorista, el dibujo se va a ver como una mierda. Entonces, es una hora que yo entiendo. Y, y otra cosa, por más buena escritura, por más buen diálogo, por más buena historia que tenga, si una persona es visual, la historia no va a ser llamativa, que es algo que lo que siempre hemos hablado, todo entra por los ojos, o sea, vos entras por el dibujo primero cuando vas a comprar un cómic, no por el guión. Y eso es algo que yo nunca he entendido, y eso, volviendo al lado europeo, con lo que mencionabas, es algo muy, muy, muy único de ellos, y algo muy positivo para lo que es la industria. Ahora quería hablarles más o menos acerca de lo que es la escuela de Bruselense. Básicamente es una escuela Marco, antes nada más como un dato curioso ahí, antes de hablar de la escuela bruselense, es esto. Hablábamos de que el álbum europeo tiene entre 40 y 60 páginas de historia. Ahora sí, el tiempo promedio en que duran para producir o para elaborar esa historia, el equipo artístico es de entre 6 meses a 1 año. Comparémoslo con el cómic estadounidense, donde yo tengo que hacer un número mes a mes. ¿Y cuando son quincenales? Exactamente. Claro. Ahora sí, Marco, ya perdón, ya no te meto más el caballo con la escuela bruselense. Son datos que se tenían que decir, man. Bueno, lo que es la escuela bruselense básicamente es una escuela de cómic franco-belga. Obviamente se llama bruselense porque fue fundada en Bruselas. Y básicamente se forma por el estilo del padre, que ya lo mencionamos al principio, que fue el creador de Tintín. Ajá, bueno, Hergé es como se dice en español, si no me equivoco. Hergé, gracias por el francés ahí, Rob. Entonces es algo que es algo, y nosotros pronunciando los nombres, no jodan, Rob, pronunciando los nombres, y usted que habla francés, no jodan. No, es que lo que me causa atención es que la vez pasada estábamos hablando de Jeff Lemire,
y Gio lo está diciendo como Jeff Lemire, y es que suena mejor así en inglés. Lo que pasa es que Jeff Lemire es un apellido francés, Es entonces es francés. Lemire. Sí, sí, sí. De hecho, la discusión, bueno, el comentario lo tuvimos y yo le decía, no, es que yo lo digo Lemire. Es que, vamos a ver, yo tenía un profesor en la universidad que era de apellido, igual como se escribe, Lemire. Mae, y el mae decía que era Lemire, entonces yo me quedé con Lemire y Lemire. Entonces, eh, sorry, Sí, no, ¿verdad? O sea, sí, no. yo sé que el mae es de origen Francés. francófono, pero no me sale a mí Sí, no. el toque francés. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, todo bien, eso pasa, digamos, hay gente que Sí. no sabe pronunciar los apellidos, digamos, en mi caso, obviamente yo le voy a decir Lemire porque es la vara en inglés. Vos que vos sabes francés, realmente le vas a decir la forma como es la correcta. Adicional a esa escuela, volviendo a la parte de estar en la escuela de Marcenilli, bueno, Marcenilli, Rob, por favor, A ¿cómo se ver, pronuncia? Marcinelli, se escribe Marcin Marcinelli, ya te la Marc escribo para que lo Mar vean. Marcinelli. Mae, perdón, déjeme mi voz y mi garganta hecho una mierda, mae. Ahí está, se la puse cómo se escribe. Esa Marcinel. escuela, ajá, Marcinel, Marcinel. gracias, Marcinel, gracias. Está sí, en el barrio, Marcinel. muchísimas gracias. Es el nombre básicamente de un barrio de una ciudad de Chernolori y mae, también se encuentra ahí la sede de la editorial de Dupuis. Mae, todo eso son escuelas bastante viejas, ¿verdad? Eso no es algo muy reciente, eso es como al principio de lo que era el cómic europeo como tal y se da el tipo de, y se enseña para que la gente lo vea como una carrera, algo muy provechoso que lamentablemente creo que en este lado de Latinoamérica nunca se ha visto como ese impulso al ilustrador como tal. Y dice, se dan las explicaciones de las características del cómic europeo como tal, que básicamente le voy a mencionar unas cuantas nada más para continuar con lo que es la parte del podcast que tenemos que seguir. Bueno, se degradan muy poco los colores, se tiene a respetar mucho la narrativa clásica, suelen circunscribirse, pucha, qué mal escribí eso, al género de historietas de aventuras y se delimitan de figuras mediante una línea continua, una o muy bien delimitadas. Esas son como características del cómic del cómic europeo franco-belga que se enseñaba en la escuela, en esas dos escuelas. Entonces, esa fue como una pequeña explicación. Ahí si alguno de dos quiere aportar algo más, se lo Ahí agradecería. lo único que agregaría es que aparte de la historia de aventuras, el cómic franco-belga también se centra en lo que es fantasía y ciencia ficción. Es correcto. Y en los últimos años es un poco más de historia costumbrista. Para que no sepa qué es historia Ujú. costumbrista, es la vida cotidiana. Te pongo el ejemplo del invierno del dibujante de Paco Roca, que prácticamente es un cómic biográfico de la historia de la editorial Bruguera en España. La editorial Bruguera en España fue conocida porque tiraba cómics como clásicos de la literatura ilustrada. Mm. Entonces te tiraba el cómic de La Isla del Tesoro, por ejemplo. Así fue como empezó Bruguera a publicar cómics. Entonces, digamos, por ejemplo, Paco Roca escribe la historia del nacimiento hasta la defunción de la editorial Bruguera como tal en España. Como te digo, eso es a partir del 2000 para acá, ¿verdad? Que se están centrando un poco más en historias costumbristas o historias de la vida cotidiana. Paco Roca sí es una repicha escribiendo, mae. Me parece buenísimo el mae, bueno. Es muy bueno y de hecho es uno de los principales exponentes del cómic europeo a nivel español o franco-belga a nivel español en este momento. Y Ujú. tras de eso, Paco Roca es uno de los autores que hablábamos nosotros del autor completo, que Ujú. él hace el dibujo y el guión a la vez. Sí, y si podía complementar a eso, muy buen Gio, lo de Paco Roca. Uno de los autores que recientemente redescubrí bueno, del arte español, artista completo, por supuesto, es Luis García Mozos. Él fue un dibujante, escritor de los 80 que pertenecía a la Escuela de Barcelona, en la cual él publicaba pues sus historias de romance en un formato, qué sé yo, así, tipo de publicación barata,
pero después comenzó a compilarse más sus historias y el arte de Luis García Mozos es casi que fotorrealista. Él inclusive ha hecho talleres donde explica su estilo del grafito con el tallado y la raya y cómo hace la historia y cómo la coloca. De hecho, una de las pocas breves cosas que conozco de él es que él republicó recientemente sus compendium para la heavy metal. Entonces aquí nos llegó la heavy metal a Norteamérica con historias de él en los finales de los 80, principios de los 90 y por ahí fue como que le empecé a poner un ojo que venía de España. Ok. Otra cosa que también creo que es importante y digamos para ver un poco la magnitud de digamos lo que pasaba en Francia con lo del cómic franco-belga. Habían historietas que el dibujante y el escritor estaban en dos países diferentes y estamos hablando de la posguerra. En específico es el caso del cómic Thorgal, eh, que se estaba haciendo por Van Ham, es un escritor francés y un dibujante polaco. ¿Qué pasa? Polonia está ubicada en la posguerra detrás de la cortina de hierro. Cuando él tenía que mandar los bocetos de dibujo, tenía que mandarlo como correo ilegal o de contrabando, porque la censura en Francia y principalmente pasar lo que era Polonia y la Alemania oriental o el bloque oriental alemán, toda la correspondencia la interceptaban, o sea, toda la correspondencia que iba hacia el otro lado del muro, hacia la Alemania occidental y Europa occidental como tal. Entonces él tuvo que hacer en varias ocasiones envíos de correos a nivel, por decirlo así, de contrabando. Bueno, ma, entonces, para continuar, porque la siguiente sección es bastante grande, porque son varias recomendaciones de cada uno, ya bien resumida la historia del cómic europeo, claro, como lo decía anteriormente, nos faltaban bastantes detalles que, si quieren otro podcast hablando del cómic europeo con más detalles, lo podemos hacer, solo que nos lo piden, nada más tienen que pedírmelo, perdón. Vamos a hablar de recomendaciones, muchachos, ya que en la recomendación entra la explicación, el autor y toda la madre entera. Entonces ahí Sí, hacemos la micro reseña. la micro reseña vacilona de lo que vamos a hablar. Entonces, Gio, perdón, Rob, como usted ha estado más callado, porque Gio y yo hemos estado hablando bastante, empiece usted. No, a mí me encanta escucharlos a ustedes. Ustedes tienen una gran cantidad, una riqueza de información que yo aquí estoy así casi que de observador. Pero no, muchachos, yo creo que ustedes han hecho un excelente trabajo en presentarnos esa reseña histórica, anecdótica, popular, culturalista. O sea, eso a mí me encanta mucho. Lo que es la epopeya franco-belga, lo que son las historietas de esa época. Bueno, pues como veníamos hablando, yo creo que una de las recomendaciones a todos nuestros oyentes que no podría pasar de alto es este libro que me costó conseguírmelo, pero es parte de los álbumes. Aquí como les puedo enseñar, es el Mobius volumen 3. Y se trata de una colección original de lo que se llama pues el garaje hermético de aventurero se llama Cornelio. Entonces él va en sus famosas historias, en sus famosas aventuras y se adentra en mundos fantásticos. O sea, lo que es Jean Giraud, el escritor como tal, que va por el seudónimo de Mobius, fenomenal. O sea, él ha impactado lo que es la ciencia ficción moderna, ha influenciado en la cinematografía desde películas como Alien hasta lo que hemos visto últimamente en muchas otras epopeyas. Pero lo que más me cuadra de él y la historia es que se puede leer sus historias desde un punto de vista cinematográfico. Casi que la historia no es tan relevante, sino las acciones de sus personajes. Entonces pienso que lo que Mobius nos trae es una colección fantástica de historias que están amalgamadas dentro del arte de la ciencia ficción
y utiliza unos colores muy saturados, o sea, el pastel que utiliza Mobius en muchas de sus pinturas parecen casi que obras de arte por sí mismo. Entonces, como veníamos hablando anteriormente, todo entra por los ojos. O sea, si yo veo una de las historias de Mobius y la comparo, por ejemplo, con The Walking Dead, o sea, ahí vemos el gran contraste, ¿no? Porque es una en blanco y negro y la otra con colores saturados. Pero a la misma vez, la arquitectura, el diseño, la forma en que se dividen las viñetas, cada uno de los espacios en blanco, inclusive cuando la perspectiva llega a notar que uno de los personajes está tratando de hacerle señas al otro y se llega a percibir que hay una distancia, ese espacio entre los personajes. Entonces, eso a mí me cuadra mucho porque también hablando de Jeff Lemire, eso es algo que Jeff Lemire lo maneja muy bien en sus storytelling. Él utiliza mucho los espacios para describir una historia. Entonces yo creo que la influencia, bueno, Mobius, que es francés, ha llegado a influenciar a muchos géneros. O sea, ellos llegan a un aspecto que ha llegado a influenciar mucho lo que nosotros vemos en el arte moderno. Ok, miro, ¿cuál otra recomendación andas por ahí? Suéltelas todas, no tiene más fácil. Bueno, venga, aquí tengo, bueno, por parte de el arte erótico digo yo, se llama Valentina, escrito por y dibujado por Guido Crepà. Guido Crepà es un artista, escritor italiano de los 60, donde las aventuras de Valentina, pues nos comenta acerca de esta heroína que pasa sus aventuras corriendo de la mafia, entrando a situaciones un poco comprometedoras, donde tiene que seducir a los que la están persiguiendo de una manera muy tipo James Bond. Entonces, a mí lo que me cuadra eso es el arte específicamente secuencial que utiliza Crepá en este caso para mover la historia. O sea, se está hablando de que la están persiguiendo y hay una carrera de Fórmula 1 y tiene que buscar la información del siguiente espía para poder mover la trama, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que más me encanta de Valentina como tal es la forma en que se mueve la historia, se mueve muy rápida. Claro, estamos hablando de un volumen de más de 77 páginas y pues obviamente no es apto para menores. El tipo de contenido es muy pesado porque habla de persecución, de sexo, de asesinatos, o sea, tiene de todo. Pero también, comparando con Valentina, aquí les traje también, pues, uno de los de las secciones de Tintín, de las aventuras de Tintín y el secreto del unicornio. Esta viene siéndose publicada, bueno, pues en varios idiomas. Yo creo que esta es una que tengo aquí de reimpresión. Fue obtenida en Canadá por varios publicadores, pero fue reimpresa en 1978 y la original fue en 1959 en Gran Bretaña para el sector inglés. Entonces, pues también a mí lo que me encanta de Tintín es que se sumerge uno en ese ambiente de diferentes aventuras donde Tintín, siendo periodista, trata de obtener la versión de los personajes de un punto de vista y se la reimagina como reimaginándosela al lector. Entonces, obviamente está tratando de capturar la esencia de las aventuras que narran otros personajes mientras está escapando a la misma vez de situaciones comprometedoras donde se ha dado cuenta de que la situación a su alrededor está cambiando y tiene que salir para la siguiente aventura, ¿no? Entonces, Tintín es algo que yo se lo recomendaría a todos porque es muy fácil de leer, realmente no es tan pesado a la vista y es simplemente muy interesante. Ay, dale, Gio, perdón. No, Rob, nada más para agregar, digamos, la ventaja de Tintín es que prácticamente
cada álbum es una historia independiente. Es correcto, sí. Y vos los puedes leer en el orden que querás. Sí. La única excepción en ese caso es 2 volúmenes que uno va después del otro, ¿verdad? De manera continua, que sería el objetivo hacia la luna y espero que aquí tengo Yo lo estoy viendo aquí en la parte de atrás de las aventuras de Tintín y no me sale sí, ese. es el objetivo de la luna y aterrizaje de la luna. Obviamente, el objetivo de la luna sí. es cuando es el despegue de la Tierra y el objetivo luna es. Sí, aquí lo veo. Y el aterrizaje a la luna es obviamente ya cuando las aventuras se están realizando en la luna. Es la única excepción que tenemos que hacer ahí en ese caso. Lo que te iba a decir es que, por ejemplo, Tintín siendo periodista, es sumamente aventurero y tiene también ese toque que aparte como Indiana Jones, un poco de Sherlock Holmes, porque tiene que estar investigando, hacer labores como de espionaje, ¿verdad? Y Y ninguna le falta el perrito nunca se le queda atrás. Ese siempre es así como el aventurero número 2 de él. Sí, Milú es prácticamente el sidekick de Tintín. Pero sí, digamos, tiene elementos de aventura como Indiana Jones, de investigación como tipo James Bond o Sherlock Holmes, ¿verdad? Y tiene los matices del periodismo también. Claro Y que también también que Tintín es una historia, como decía Rob, fácil de digerir para una persona que quiere leer algo muy, muy, muy suave. Por ejemplo, que viene muy acostumbrado a leer cosas muy pesadas de género superhéroes o manga. Tintín es una buena opción para poder refrescar el acto de leer un cómic. Además de que Tintín tiene muy buenas escenas de acción, hay que dejarse varas. Tintín es una máquina hablando Michaels, el más bueno hablando pichadas, hay que dejarse varas. Usted visto los cómics, el más buenísimo peleando. Y entonces es algo muy, sí, el más muy llamativo también. Y como decía, que sean historias autoconclusivas es increíble. Además del humor, ¿verdad? Que es un humor muy tuanis. Sí, exactamente. De hecho, uno de los álbumes que más me gusta a mí es el de Aventura en el Tíbet. Y por ejemplo, el dibujo que Hergé hace es prácticamente fotorreferenciado porque hay fotos que se ven del Tíbet y de la cordillera del Himalaya que prácticamente él la traspasa al cómic. Entonces prácticamente podemos decir también que es un cómic bastante bien documentado. Correcto, sí. Y Gio, ¿qué otras nos recomiendas? Vos tenías solamente 3. A ver, creo que me falta una por aquí. Sí, la de la española. La española, sí, a ver, esta. Carmen. No, bueno, Carmen, sí, pues sí. Bueno, Carmen no la tengo, pero sí, Carmen, claro. No, pero... bueno, pues la podemos hablar, ¿no? De Gillian March, excelente, una historia que se trata como de la muerte, ¿no? Que se presenta ante una persona que está a punto, ¿no? Que está entre la vida y la muerte y es como la guía, ¿no? Y el arte y la ilustración de March creo que lo hace muy, muy excelente por las calles bueno, creo que es en Palma de Mallorca. Habíamos hablado que era Sevilla, creo, no me acuerdo. Creo que mejor lo dejamos en Palma de Mallorca, que creo que es el lugar así como más específico. Dejémoslo que es en España. Es en algún lugar en España y el espíritu, España, sí, pero es que la arquitectura de ahí es espectacular, o sea, se pasa por los barrios, las plazas, o sea, el punto de vista es de una fuente desde la arriba hacia el suelo, o sea, todo excelente, o sea, para mí creo que eso es uno de los puntos donde casi que no hay una historia como tal, o sea, sí se va hablando un poco del trasfondo, pero también se utiliza mucho eso de que la historia es como casi que toma un segundo plano. Lo que toma un primer plano como tal es la maravillosa secuencia de diferentes escenas, el landscaping, o sea, el panorama donde se encuentra el espíritu pasando navegando, ¿no? Flotando por la ciudad. Creo que lo toma uno desde esa perspectiva
casi como de ave, ¿no? Que está sobrevolando la ciudad. Eso a mí me encanta. Creo que la primera y la segunda, bueno, la segunda de Carmen que he llegado a leer, no he llegado a leer la tercera todavía, sí toma un poco más de la historia como tal, pero me parece muy, muy entretenido. A mí lo que hace Gillian March es excelente. De hecho, también hay que indicar, hemos estado hablando de cosas muy viejas, ¿verdad? De que es 40s, 20s, ¿verdad? Y Carmen fue publicado en el 2020, si no me 2020, equivoco, sí, recientemente, sí. en España. Y en Image, que fue quien compró la licencia del cómic, hace muy poco salió publicado, si no me equivoco, a inicios de este año o a mediados de este año. Entonces estamos hablando que es un cómic reciente. Muy ¿Verdad? reciente, También sí. por si acaso la gente se echa para atrás con cómics muy viejos, pues en este caso no es así. Así es. ¿Y el otro que nos ibas a mostrar? El otro sí, es el de Luis García Mozos. Este es Nova 2, que recopila por la publicadora Glenat, que es Barcelona. Esta se divide en 2 volúmenes. Es muy, muy espectacular porque, como podemos ver, es casi que fotorrealístico. O sea, lo podemos ver que es una pintura, o sea, hecha por él a grafito. Utiliza mucho fotorrealismo de otras historias. Por ejemplo, parte de lo que él nos narra, o sea, estamos hablando de que o sea, hay algunos splash pages, o sea, unas páginas que son completamente toda la página, y las expresiones, utiliza arte barroco. Nos está contando la historia de una persona que está caminando por las calles allá en Barcelona y de repente pasa por un puesto de revistas y se encuentra con que John Lennon murió. Entonces como que el mundo de él se le cambia, porque cómo va a poder ser que uno de los Beatles que hablaba de paz y armonía haya muerto. Entonces, o sea, la historia como que ya empieza a tomar un poco más de madurez, ¿no? Porque al principio en esas historias es así como muy gentil, de que aquí, que allá, pero ya pasa un evento mundial y ya la crítica empieza como a verse por parte del escritor. El arte se pone un poco más serio, más específico. Entonces, a mí lo que me encanta de Luis García Mozos es que él nos relata a ciencia cierta y de forma contundente, ¿no? Los eventos de cómo le afectó a un personaje que no pertenecía a ese mundo, no pertenecía al mundo del mainstream, sino que le afectó en su vida personal. Y bueno, pues como vemos en la portada, no es nada fácil, ¿no? La persona se está poniendo una pistola en la boca. Entonces, imagínate, o sea, el término de cómic europeo en este caso es muy maduro, y la audiencia también, o sea, corresponde a que es un término que tal vez en ciertas publicadoras hubieran dicho, no, pero pues ¿para qué vamos a poner a un señor con una pistola en la boca? O sea, no tiene sentido. Pero en esta publicadora sí le tomaron esa escena específicamente porque es un punto de equilibrio, por decirlo así, muy contundente en la historia, y eso es lo que narra, o sea, lo que es diferente a un cómic europeo a un cómic norteamericano. O sea, esto jamás en un cómic norteamericano lo van a poner así en primera plana, y especialmente en los 70. O sea, estamos hablando de que en esa época, inclusive cuando se empieza a contar esas historias, bueno, en los 80, ¿no? Ya para ese entonces ya en los 80, de un personaje así. Entonces, a mí me llama mucho la atención que como arte europeo sí se compagina muy bien con lo que estamos hablando. Chicos. Perfecto. Mae, Gio, no sé si vos quieres seguir o sigo yo. Adelante, porque yo creo que yo he hablado ya mucho, yo ya estoy Dale, cansando. dale, me voy a comer un bolsito para que no se me salga el toque del abuelito, ¿verdad? En medio. Recuerden, En medio no hay patrocinato por nadie, aquí nadie nos no, está no, 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 patrocinando. no, 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 es simplemente para refrescar la No. garganta Sí, mientras sí, sí, hablo, claro, porque usted claro, sabe claro. cómo es. Hall, si quiere patrocinar, no nos quejamos, digamos. Sí, Muchas también, gracias, wow. Hall, Sí. muchas gracias. Bueno, mis recomendaciones son más que todas españolas. La verdad me he metido mucho en el cómic europeo español. Yo soy de leer mucha fantasía. Me fascina el género fantasía, aventura y ciencia ficción. Entonces le traigo esas. El primero que quiero recomendar es de la saga una de las partes de la saga de uno de los cómics que voy a recomendar, Gio. Mi cómic se llama Orcos y Goblins. Es del género Maes. Toda esa saga es una estupidez.
Mae, esa saga, si usted se la hace, usted queda en bancarrota, prácticamente. Gigantesca. O sea, Mae, comienza ahorita, entonces yo. sí. Mae, sí. Maco, dale. Orcos y Goblins es 100% fantasía, es publicada por Soleil, salió en diciembre de 2017, ya es bastante viejito, tiene sus buenos 4 años, casi 5, no, casi 6 años, perdón. Es una serie que tiene 12 números y es escrito por Jan Lek Steen y el artista es Diogo Saito. Es mundo de fantasía de orcos, es una historia de las tribus, se viven varias tribus, obviamente, para no contar la parte de Gio, que Gio nos va a explicar. Adelante, contala, no hay El problema. mundo se divide en varios, se dividen entre elfos, orcos, humanos y enanos, ¿es verdad, Gio? Sí, mae, por cierto, hagamos la recomendación juntos. Mae, hay también magos, porque también, de hecho, están las series magos, Ajá. elfos fue la primera, Ajá. que era la que iba a recomendar yo. Si no me equivoco, lleva 16 números, si no me equivoco. Después del número 8 empieza Orcos, que es la segunda serie. Que tiene solo 7 números. Solo tiene 7 números y después ya empieza con magos. Ajá. Ajá. Para que sepan, digamos más o menos, en elfos y orcos son como los que vos ves en Tolkien, o sea, prácticamente es la referencia al mundo Tolkien, ¿verdad? Correcto. En lo que es cuestión de diseño de personajes. En Orcos cuenta la historia de Turuk, quien es el personaje principal. No es un rey ni nada por el estilo, es básicamente un orco que dice andando las aventuras. ¿Por qué lo recomiendo? Porque, como decía Gio, si a usted le gusta el género de fantasía, a lo Tolkien, la serie de magos, elfos y orcos, para leérsela es una maravilla. Orcos siento que es la más suave de todas para mí. De entre las tres es la más mala. No es mala, sino que es la menos divertida. La O sea, menos buena, digamos, la menos buena. En cuestión de calidad es la que está un poquito más abajo que las otras. Que las otras, porque Elfos es una belleza. Igual Orcos es muy buena, muy buena. Una recomendación del género de fantasía para el que le dé la gana de leerlo, realmente es increíble. Brinco totalmente a la otra cosa, al otro lado, que es el regreso al Edén de Paco Roca, que Paco Roca me parece un escritor maravilloso y un artista maravilloso. De verdad me parece único en su especie. Ganó el Eisner este cómic. Bueno, Paco Roca fue uno de los grandes artistas, ganó el Eisner en el 2020. Esta es la edición española de La Casa, básicamente el regreso al Edén. Es una historia muy llamativa que empieza con una foto. Es muy Vos lloraste con la historia, ¿eh? Sí, mae. Ese me lo leí hoy en ocasiones, entonces hoy me lo leí, mae, me pareció una historia muy conmovedora. Es de una foto familiar que se da en 1946 en una playa en Valencia. Todo esto pasa después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. No le tengo muchos detalles porque si le cuento la trama, que es muy simple, les cago la historia. Entonces, como recomendación, si quieren algo muy bonito, yo no lo catalogo como romántico, lo catalogo como realismo. O sea, no, realismo no, yo ahora dice la palabra costumbrista. Costumbrista. Es algo muy de la vida real, algo que puede pasar y es muy bonito, de verdad. Usted se siente a leer y son esas lecturas que lo pueden subir de una emoción, de una euforia, o lo pueden bajar a la tristeza, o lo pueden subir a la alegría, porque uno se identifica. Y cuando una historia o un cómic está escrito de la forma de que usted siente algo, es porque realmente el autor sabe lo que está haciendo. Que igual no podemos entrar en, iba a decir que eso no pasa ya con los cómics de superhéroes, pero bueno, esa es mi segunda recomendación. Mi tercera recomendación es gracias a Gio, no la he leído, pero la voy a leer y se llama El Camino de la Espada. El samurái que me decía, es escrito por Matteo Marioli y dibujado por Federico Fiarnini. Esto es una maravilla, a mí me encantan los cómics de samuráis. Cuenta la historia. Y el dibujo italiano, mae, es que es el arte italiano, mae. O sea, vos ves las tintas y los colores y es una belleza, Mae, de verdad los italianos están solos en la payasada a la hora de lo que es el dibujo como tal. El fumetti. El fumetti. Ahora podemos hablar del fumetti, que es otra cosa, pero mae, eso mismo. Mae, El Camino de la Espada es la bibliografía
del samurái más famoso de la historia, Miyamoto Musashi. eh, Obviamente se le agrega sus toques de fantasía, ¿verdad? Y su toque de misticismo, pero realmente es un homenaje a la cultura japonesa clásica, me parece, a lo que vi antes de hacer el podcast, porque no me lo he oído, Dios me lo dijo, lo comencé a buscar y lo encontré, me parece una estupidez, que es la expresión tica, para decir que es una obra increíble. La historia cuenta el entrenamiento del hijo, obviamente de un noble japonés, por Musashi. Entonces, él básicamente, Musashi le narra la historia de cómo él se convirtió en la fuerza más grande de toda la historia de Japón. Pero yo vi el arte, yo dije, pero ¿qué es esto? Por el amor a Cristo. O sea, como hablamos siempre lo hemos dicho en el club, si una historia tiene algo que le entra por los ojos, que es visualmente llamativo, usted se engancha de buenas a primeras. Y con solo la portada, que es Musashi al frente de lo que parece un dragón marino, es increíble. De hecho, mañana le voy a tener un review en el club porque me pareció así, pero místico, fabuloso, hermoso, todo. Excelente, Mako, Ma, dale. ese es mi segundo o tercero. Son 2 álbumes, ¿verdad? 2 Son álbumes. 2 volúmenes, ajá, correcto. Después, quiero hablar de Trazo de Tiza, de Miguel Axo Prado. Esto es un cómic igual, con mucho sentimiento. Es la historia de un faro, una isla. O sea, es una pequeña isla donde viven unas familias, hay un faro. Es una historia como romántica, modernista, bastante llamativo. Tiene mucho clásico, es como un tipo de clásico español del cómic europeo español. Y tiene, el arte es muy llamativo, los bocetos son muy fuertes, los colores son como muy suaves, entonces el contraste entre la historia y el color y el dibujo hace que sea muy llamativo para un lector nuevo. En, Realmente, si usted está cansado de solo ver golpes y golpes y quiere algo que realmente le dé una sensación de como estar viendo una película de drama bonita, Trazo de Tizas para usted. Y para cerrar, ya creo que ya llevo 4, llevo 5. Ah, bueno, no, me queda 4. uno. Para cerrar, quiero cerrar con Artus Trivium. Eso es escrito por Rowley y el artista es Juan Luis Elanda, otro español. Eso es un género de un cómic europeo de acción, aventura y fantasía. Habla sobre la Francia de 1565. Son de tres amigos que son espadachines, básicamente durante la plaga, la peste negra. Y son 3 espadachines juntos, son Arthur, Angélica y Angulus. Ellos trabajan para el rey, tienen que hacer misiones para el rey, pero es de ese género de fantasía, aventura y acción que si a usted le gustan los 3 mosqueteros, le va a gustar este tipo de cómic. Esas son mis 5 recomendaciones, espero que les hayan gustado y que las vean en algún momento. Diego, cerramos con usted. O botica de pueblo, variadito. Entonces empezamos con cómic europeo franco-belga de aventura, que sería el Teniente Blueberry, De Mobius, muy buena. dibujado por Mobius, pero escrito por, y me perdonan el francés, Jean-Michel Chalier. El cómic como tal está ambientado en el viejo oeste norteamericano y sigue las aventuras del teniente Blueberry, que para que tengan una idea es un personaje histórico real, del camino que llega hasta convertirse en sheriff, ¿verdad? Y es igual la aventura vamos a ver, la aventura más importante para los estadounidenses es la historia la conquista del salvaje oeste. Entonces aquí narra un poco de las travesías de los personajes como tal, porque Blueberry va teniendo aventuras constantes. Digamos, cada álbum es una aventura diferente, o cada 2 álbumes es una aventura diferente, porque en el cómic franco-belga ambientado en el Far West o el viejo oeste, el salvaje oeste, casi siempre las aventuras se componen de 2 números, de 2 álbumes.
igual pasa en este caso. Entonces vemos las vivencias de los personajes y el camino del héroe que está siguiendo el teniente Blueberry. La historia está concluida y tiene 55 números en total. Volvemos, no hay orden de lectura acá, vos lo puedes leer en cualquier orden y puedes leer cualquier volumen en el momento que quieras. Digamos, no es necesario tener un orden establecido. Puedes agarrarlo desde el principio, desde el final o en el centro, que no va a haber ninguna diferencia, digamos, no te vas a perder de mucho. Elfos, la iba a decir, ya más o menos hablamos del asunto, entonces no vamos a hablar mucho de Elfos, solo decir que tiene 24 números Elfos, digamos, por si querés hacértelo, y viene desde el 2013, digamos, versus el 2017 que decía Mako que tenía orcos. Y aquí vamos a ver las historias de los elfos o de diferentes tribus de elfos, las del bosque, las de la montaña, ¿verdad? Y vamos a ir viendo historias protagonizadas por diferentes elfos a lo largo de todos los números. Aquí es importante indicar que por eso era que hablábamos de que existe una línea ahí continua con varias series, es que en una de las historias se hace el cruce con Turok. Turok es el personaje de enlace entre elfos y orcos y goblins, ¿verdad? Porque Turok, si no me equivoco, es un orco comerciante, entonces él tiene que tener tratos prácticamente con todas las especies del mundo en que estábamos narrándolo. Cómic, dime. Mae, nada más hacer un paréntesis rápido. Mae, usted sabe que esta saga de elfos, orcos y magos es una vara que se está desperdiciando para imprimirlo en América. Porque realmente, mae, es una muy buena saga. O sea, realmente es una muy buena saga, mae. Las tres varas, o sea, el compendio de todos los cómics es una vara que si se saca, digamos que, porque mentira que DC Marvel lo van a sacar, porque son estúpidos, pero mae, si sacaran, digamos, Image Image o Boom o o Black Horse. Aftershock o Black Horse, ma, o IDW, ma, son compras frías de la gente, ma. Digamos, yo en la página que me leí Elfos, bueno, perdón, me leí Orcos y Goblins, ma, todo el mundo es loquísimo y son gringos, piensan, ma, ¿cuándo van a traer a Estados Unidos? Bueno, América, le dicen los más, pero ¿cuándo van a traer esto a América? ¿Qué es este cómic tan bueno? Y claro, porque obviamente los más, se les receta superhéroes y llegan al mundo el europeo y dicen, ay, Dios, diablos, ¿qué estábamos haciendo? ¿Me entiendes? Entonces, seguimos, ese era mi comentario, Coca-Cola. Claro, el que sigue es otro cómic de aventuras. Este es basado en una historia clásica, uno de mis libros clásicos favoritos. Se llama Long John Silver. Son 4 tomos. Al menos los que me leí yo fueron publicados por Norma. Y el guión es de Javier Dorizón y el dibujo es de Matthew Lafrey. Este cómic, como les digo, son 4 álbumes y narra la historia anterior a los eventos que suceden en el libro de la Isla del Tesoro, y el personaje principal es el pirata con pata de palo, el famoso Long John Silver, y es una aventura de cómo llegan a lo del, digamos, cómo consiguen el tesoro del capitán del barco en el que él estaba, y que posteriormente es el que se queda en la casa de huéspedes de la mamá de Flynn. Si les gustó o si han visto la serie Black Flag de Stars, es prácticamente igual a esta, y está ambientada prácticamente que para la misma época, 5 años antes de todos los sucesos de la Isla del Tesoro. Muy bueno. De Robert Louis Stevenson, sí. Exactamente, muy bueno, el arte genial. Si quieren ver barcos bien dibujados, este es uno de esos cómics que ustedes tienen que ver. El detalle de la mecánica del barco o de las mecánicas de los barcos geniales, lo que es paisaje marino y paisaje tropical de islas, es genial el dibujo, y tiene un juego de sombras y de tintas espectacular. Entonces esa es mi segunda recomendación, creo.
Cómic de ciencia ficción, Los mundos de Aldebarán, escrita por, para decir bien el nombre, por Leo, nada más así, guión y dibujo por Leo. Y este cómic tiene, vamos a ver, son 3 ciclos de, perdón, son 5 ciclos de 5 cómics cada uno, más o menos. Por ahí anda y narra la historia de que en un futuro lejano la humanidad va a poder hacer los viajes interestelares e interdimensionales. Y aquí vamos a ver un grupo de exploradores, dentro de los que se encuentran obviamente biólogos, arqueólogos y demás, en ver e investigar, digamos, los diferentes mundos de Aldebarán y de ver, digamos, todo lo que son las especies que hay ahí, digamos, las características de cada uno de los planetas. Entonces es un cómic de aventura y ciencia ficción. Obviamente ahí la trama se va a complicar un poquito más cuando algunos de los exploradores queden perdidos en alguno de estos mundos que están explorando y de la misión de ver cómo los pueden salvar. Ese sería otro de los cómics. El siguiente sería Érase una vez en Francia, son 3 tomos. El año pasado, si no me equivoco, se recopiló en uno solo. Es un cómic escrito en el 2013. Igualmente, yo lo leí de la editorial Norma y nos habla de un judío que se llama Joseph Johanovich, que está en Francia y está ambientado para la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia está ocupada por los nazis. Entonces vemos, digamos, los 3 tomos cuentan 3 momentos específicos en la historia de Johanovich, que prácticamente es cuando llega a Francia y el man se vuelve un chatarrero. Bueno, él inicia como un chatarrero. Después el segundo nos narra la historia de cómo él llega a hacerse millonario, ¿verdad? Y que siendo judío, tal y como era, los nazis lo despojan de prácticamente todo, aún él teniendo conexiones con la mafia francesa, por ejemplo. Diego, puedo agregarte un comentario con respecto a Érase una vez en Francia. ¿Sabes que ese fue el primer cómic europeo que yo leí? Que es buen cómic, man. De verdad, todo, como el personaje principal, la ambientación, la historia, todo lo que estás contando ahorita, de verdad es que la gente ni se imagina. Vos lo tenés así súper simple, pero al leer Érase una vez en Francia, se da cuenta de verdad lo que es una historia lo que una historia bien construida puede llegar a afectar o a darle a un lector, porque verdad, sí. Érase una vez en Francia, las escenas de la vara de los nazis son pichudísimas, y la vara cuando uno se da cuenta que el man tiene conexión con la mafia francesa en medio de la Segunda Guerra Mundial, es como, ¿qué es esta tan pichudo? Y digamos, y siendo judío, porque el último número lo que me dice es que él es un colaborador de la SS y que es la policía secreta nazi y del ejército nazi. Sí, exactamente, digamos. Entonces vos ves también esa parte. Vamos a ver, yo siempre lo he considerado como una historia de sobrevivencia, de cómo él se tiene que adaptar desde que llega a un país extraño como es Francia para él, hasta el final de la historia, donde tiene que mutar y cambiar para y prácticamente trabajar con el enemigo natural de los judíos, que son los nazis, ¿verdad? Entonces, o sea, a mí me parece genial por eso. Otro cómic que se está desperdiciando no sacarlo para acá, o que Norma por lo menos lo distribuye como lo está distribuyendo ahorita, digamos. Norma distribuye también para, igual que Panini, para Colombia, y Colombia lo tira por el resto de Centroamérica. No sé si ahorita está, digamos, yo que más o menos he investigado, yo sé que usted se lo puede traer, digamos, con la librería internacional, que gente, de verdad, si usted quiere leer un buen cómic, le hacen esta vara, de verdad. Para mí, Érase en Francia ha sido el top de todas las recomendaciones que hemos hablado. De hecho, yo que lo tengo como tomo recopilatorio. Yo sí lo conseguí ahora como tomo recopilatorio. Vale la pena tenerlo como tomo recopilatorio. Legal. Y
otra, bueno, creo que esta ya es mi última recomendación. La última recomendación sería Thorgal. Thorgal, que habíamos mencionado algo dentro de las historias. El guión es de Jan Van Ham, no se confunda con Jean-Claude Van Damme, ¿verdad? No son los mismos. Abe Sente es otro guionista, y lo que hablábamos del dibujante que era polaco, ¿verdad? Que es Grzegorz Rosinski, ¿verdad? Está ambientada en digamos en Escandinavia medieval, los vikingos. Y nos hablan de Thorgal, que él es un miembro de una de las tribus vikingas de por allá, que tiene algo especial. Vamos a ver, el cómic nos narra las historias, cada álbum nos va a narrar una aventura de él. Tanto es así que, por ejemplo, él en uno de los álbumes tiene que rescatar a una princesa de un monstruo marino, por ejemplo, o tiene que juntarse con otras tribus para atacar a hombres lobo, pero dentro de todas las aventuras hay una aventura o tronco central que las liga todas, que es que él está buscando su origen, y su origen está ligado con extraterrestres y una nave espacial. Entonces, digamos, para que vean que este cómic tiene prácticamente de todo, ¿verdad? Entonces, como les digo, es la búsqueda de su identidad, porque él no sabe quién es, y él él prácticamente tiene algo así como poderes mágicos para ellos, pero vamos a ver, si su origen está ligado con extraterrestres, eso quiere decir que él tiene alguna relación con ellos, algún ligue con ellos. La serie tiene un total de 31 volúmenes. Hay tomos recopilatorios, digamos en este momento se está publicando en España y van por el tomo 9. En cada uno de los tomos vienen alrededor de unas 3 historias, si no me equivoco, ¿verdad? Para estar claros, y digamos, se puede catalogar como fantasía heroica. Básicamente, digamos, vemos la historia desde que él es muchacho hasta que él es adulto y tiene su propio hijo, tiene su pareja y demás, pero es un cómic bastante completo, las aventuras son bastante buenas. Si a ustedes les gusta aventuras de espada y brujería, dígase o entiéndase Conan el Bárbaro, esta historia está genial y es como para ustedes. Y de hecho, al menos a nivel personal, a mí que me gusta Conan, esta la considero muchísimo mejor que Conan. Yo mute, Excelente, otra vez, Gio. mae. Sí, yo mute, mae. Me parece súper buena, Gio, qué buena recomendación. Y qué jeta que le gusta más que Conan, mae. Madre, sí, me gusta más que Conan. Tal vez como extra, no sé, porque no hemos hablado de esa. Black Sat, que Black Sat son 6 tomos. Este año salió el 6º tomo. Es sobre un detective privado que tiene diferentes aventuras. Lo interesante acá es que, vamos a ver, la serie es de animales antropomórficos. El que no entienda que es un animal antropomórfico es aquel que es un animal que tiene todas las características humanas. Black Sat es un gato y, como les decía yo, es un detective privado. Cada cómic o cada álbum se puede leer por separado en cualquier orden porque son casos independientes, no hay ningún ligue. Él está escrito por Juan Díaz, Juan Díaz Canales y Juanjo Garrido. Para que tengan una idea quién es Juanjo Garrido, no le pongan cara, pero digamos dentro de sus obras está el haber trabajado en Disney. Eso quería decir. Él hizo el diseño de personaje de Bagheera, la pantera del libro de la selva de Disney. De hecho, si ustedes ven Black Sat es igual a Bagheera. Y otra película en la que participó fue en El Jorobado de Notre Dame. Y de hecho, si ustedes ven las gárgolas, hay una de las gárgolas que tiene rasgos felinos y van a ver que se va a parecer mucho a Black Sat.
Black Sad está ambientada más o menos en Estados Unidos, Nueva York y todos esos lugares, como la época posguerra, digamos, entre los 50, 60, donde el detective privado es el que usa gabardina, fuma mucho y siempre salen las películas que lo llega a buscar una mujer muy hermosa y para presentarle un caso. Prácticamente es eso. Tiene mucha narrativa en voz en off, eso de que llega la narrativa, los cuadros de narración, no hay tanto diálogo, uno que otro diálogo por ahí, habla consigo mismo y nos narra a nosotros, digamos, para ponernos en contexto con la historia. Creo que es un cómic bastante bueno. O sea, hasta gente que no lee cómics de ningún tipo, yo se los he dado, o sea, yo he hecho la prueba, yo se los he dado a mi papá, por ejemplo, y dice, pero ¿qué es esto tan bueno? Eso Entonces, es de digamos, las- esos... Madre, Black Sat es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que hasta Stan Lee dijo que la vara es pichísima. O sea, de hecho, madre, Stan Lee lo mencionó, él dijo que Black Sat es una de las mejores obras que él ha leído, que él leyó en su momento. Y hablando de Stan Lee, Mako, ¿no es su aniversario? 3 años de muerte se nos fue el Hoy, 3 años famosísimo de muerto. Están ahí en el club, hicimos una reseña, sé que esto va a salir el domingo o mañana, ya va a pasar, pero el viernes hoy cumplió 3 años muerto Don Stan, famosísimo creador de mucho y que nos dio tanto, Que junto descanse en con, paz. sí, que descanse en paz, junto con todos los demás, ¿verdad? Sí. Los demasiados grandes que estuvieron en su época. Ujú. Pero volviendo a Black Sat, para añadir lo que dijo Gio, de verdad Black Sat es una de las historias muy a los Disney en cuanto a los animales antropomórficos, pero es una historia muy cruel, tiene sus casos son muy crudos. Además de eso, tiene escenas de desnudos y Sí. es un cómic recomendado para cualquier persona que quiera empezar a leer cómics. De hecho, pues, por ejemplo, para que vean los temas, existe un cómic, uno de los álbumes se llama Arctic Nation y prácticamente nos narra el conflicto racial que había en Estados Unidos. Animales de color blanco que luchan con animales de color negro. Tanto es así que aparecen, digamos, los animales ahorcados, digamos, y hay una ola de asesinatos en Arctic Nation, que es un pueblo, y los asesinatos prácticamente son solo de animales negros. Y lo vacilón es que cada animal, bueno, cada personaje, dentro de sus características, digamos, como personaje, se ve reflejado en el animal. Por ejemplo, el alcalde es un, si no me equivoco, es como Una un morsa. oso. No, es una morsa. Es una morsa, ok. Ajá. Un jefe de policía es un perro de estos pastor alemán, por ejemplo. La secretaria es un ganso, sí, Ujú. un cisne, De por hecho, la novia de ejemplo. Black Sat es una perra. Ajá. Y entender Una que perra. en el primer número es la historia sobre la novia de Black Sad y es una mujer que trabaja para clubes nocturnos o para un club Ujú. nocturno, ¿verdad? Como No, bailarina. es una gata, perdón, es una gata. Es una gata de color café, si no Ajá. me equivoco. Y es bailarina de ballet también. Ujú. Pero muy bueno. De hecho, Black Sat a mí me parece, de verdad, gente, el cómic europeo es totalmente experimental hasta cierto punto comparado al cómic americano, para no entrar en manga, porque el manga es el top de todo, ¿verdad? Manga hay de todo. Hay hasta mangas de gente que juega golf, de pesca, de comida, de todo lo que usted se puede imaginar. Pero el cómic europeo, a diferencia del cómic americano, ellos se arriesgan, ellos no limitan, ellos no tienen eso de como, ay, no, porque después él se ofende. Si se va a ofender, que se ofenda, no lo compre, no lo consuma. Entonces, si ustedes están cansados de leer el cómic de superhéroes y no quieren brincar al cómic indie o quieren expandir su cómic indie, tírense al cómic europeo. En Google es súper fácil buscar. Se pone los mejores cómics europeos de ciencia ficción, fantasía, lo que sea, etcétera, etcétera, y los va a poder encontrar. Entonces, de las cosas más importantes que siento que ese podcast, como conversación que hemos tenido, puede dejar es enseñar que hay un mundo más de lo que ustedes están acostumbrados. Un mundo más de Eternals, un mundo más de Batman, hay un mundo más de Spider-Man,
hay un mundo más de todo lo que ustedes están acostumbrados de que las capas son las que salvan, hay más que eso. Y en el club nosotros queremos hacer eso, expandirles a ustedes el horizonte, porque vea que hasta el punto Rob hoy habló de un cómic erótico, porque existen cómics de ese tipo. Entonces es hora de que la gente también vea cómo expandir su horizonte y se dé cuenta que no solo existe Marvel y DC, como muchas veces lo hemos dicho, hay casas, bueno, no casas, hay títulos que realmente eh, emocionan, lo hacen llorar, lo hacen sentir alegría, lo hacen sentir ira, lo hacen sentir de todo. Entonces, muchos de esos aspectos usted nunca los va a encontrar en un cómic americano de superhéroes, nunca. Entonces, en mi opinión, el cómic europeo es, ¿cómo le digo? Ese es ese momento donde usted está haciendo ejercicio y usted dice, madre, por fin lo logré. Y se siente esa felicidad de decir, madre, encontré algo nuevo, ¿me entiende? Esa felicidad de que ya voy saliendo de ese bache que se llama el cómic americano espantoso de superhéroes que hay ahorita, y yo soy súper fan, pero realmente Moderno. moderno, el cómic americano ahorita de superhéroes, gente, está terrible, demasiado espantoso en muchos aspectos, y realmente nosotros hacemos esto, y ya voy a terminar para dar la palabra a mis compañeros, para enseñarles que hay un vaso de agua con hielo en ese día caluroso, ¿entiendes? Que esa es la idea. No solo están ellos, existen muchas cosas que leer, como el ejemplo del papá, así en este lado, el ejemplo del papá de Gido. No lee cómics, yo le paso Black Satijo, que es esta cosa tan buena, ¿me entiendes? Porque O sea, sí hay. entiende que mi papá no lee del todo, no lee. O sea, no agarró un libro para leer, por ejemplo. Rob, adelante. No sé qué querés aportar. Quería añadir que, bueno, pues excelente las recomendaciones, aquí las estuve apuntando. John Lone Silver de Gio, Mundos de Aldebarán, Érase una vez en Francia y Black Sat. O sea, son las nuevas que voy a apuntar en mi catálogo para empezar a leer. Y pues claro que sí, yo creo que por haberme comenzado, haberme tirado en ese mundo de los indies al principio de los noventas, creo que me ayudó mucho a formar esa, como ese interés por algo más fuera de los superhéroes. Y yo creo que comenzando con esas historias indies y ya más adelante, pues obvio, con las convenciones con las que pude atender, apoyar, ¿no? A los artistas, escritores independientes que de cierta manera uno les preguntaba, o sea, quiénes fueron sus influencias y ellos me comentaban, pues Hergy, fue Mobius, a lo mejor fueron estos de la escuela española. Entonces uno dice, bueno, pues excelente, qué bueno que uno se afilia a esos grupos, a esos gremios, y uno esté más que todo apoyando los intereses de esos artistas que están aportándonos algo, fomentando algo en la cultura de los comic books, de este noveno arte, más allá de lo que vemos todos los días, del cotidiano superhéroe salvando a la doncella o a la persona en dificultades, ¿no? O sea, en un mundo en el que existen pues cosas como lo veníamos comentando, ¿no? Que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial o que fueron influenciados por eventos históricos y que sus secuelas pues se han sido influenciadas en otras historias. Me parece fenomenal. De hecho, sí, yo siempre, bueno, creo que yo con Rob lo he hablado, que digamos mi ritmo de lectura es lectura de superhéroes, corto, un indie, corto, una historia vieja, corto, un europeo, corto. El europeo, digamos, para el que esté metido en el cómic de superhéroes, es algo que para iniciar yo lo agarraría entre lecturas. Digamos, si estoy leyendo una saga de superheroica, la termino y agarro un álbum, con solo agarrar un álbum europeo, yo digo, para desintoxicar un poco el, el tema superheroico y ver otros lados, hacia otros lados y volver a retomar la lectura. De hecho, puede ser, y que estoy casi seguro de que
No se van a leer solo un álbum de cómic europeo, van a leer más. Eh, y como hemos hablado siempre, hay cómics para todo. Digamos, mi primer cómic europeo fue Black Sat, y de ahí empecé a migrar a lo que es cómic de aventura, ciencia ficción y fantasía, porque son los géneros que a mí más me gustan en cuanto a libros. Entonces, ahí se fueron turnando y fui descubriendo que hay infinidad de títulos e infinidad de gustos, ¿verdad? Paco Roca es un excelente escritor, no lo he agarrado tantísimo no porque no me guste, sino por la temática que toca. Es una temática bastante sensible. Le sale uno la lagrimita. De hecho, recomendación aparte, Arrugas, por si quieren buscarlo. Para que vean la historia de dos ancianos que están en el tránsito de la demencia senil y en un hogar de ancianos. Entonces, para que se echen esa lecturilla ahí también por cualquier cosa. Pero sí, digamos, es un mundo completamente aparte del cómic superheroico, con temáticas variadísimas y sin el miedo a la censura, ni ser políticamente correcto. O sea, eso es otra cosa que hay que rescatar, que es un cómic que las historias y los guiones se arriesgan más, el dibujo es más provocativo, más rebelde, por decirlo así, en ciertas cosas, y es un cómic que digamos que sabemos que es un poco de difícil acceso, en muchos casos es un poco más caro, más elevado que un cómic normal, pero es un cómic que realmente vale la pena porque usted prácticamente está leyendo una obra de arte, solo con el dibujo se le llenan a usted los ojos. De hecho, yo duro muchísimo más leyendo un cómic europeo que un cómic americano por el detalle y el nivel de dibujo que tienen. Es una gozada ver los dibujos que hacen esos artistas. Yo soy completamente de acuerdo con eso, Gio. Yo creo que de ese último de Gillian March, de Carmen, me pasé yo casi que 3 veces revisándolo línea por línea, escena por escena, paisaje por paisaje, y me encantó. Me llevó por mundos que nunca había conocido. Entonces, me llamó mucho la atención. Pero es que entramos a lo que mencionábamos anteriormente de cuando se tiene tiempo para trabajar en una obra, no cuando se tiene un mes para escribir un cómic. Que las ventajas del cómic europeo sobre los demás, no hablamos del manga, hablamos solo del americano, es eso. Cuando un escritor se le da la libertad y se le da, para ir comenzando a hacer la comparativa, se le da la libertad de poder efectuar su obra como usted quiera, y al dibujante se le da la libertad de expresarse como quiera hacerlo, pasan eso. Por ejemplo, como decía Gio, usted ve el arte de Black Sat o el de Carmen, para no irnos muy largo con los mismos ejemplos que estamos hablando, y usted lo compara, por ejemplo, con Justice League o Avengers, son totalmente un cómic para chiquitos a un cómic. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque no hablamos de los escritores y su forma de escribir, sino el limitante del tiempo, donde usted hace un... Porque mucha gente piensa ahora que la calidad es en cantidad y no es así. Yo sé que ellos se ocupan vender, pero ¿a qué costo se da ahora la vara de vender? Si tengo que caerle bien a todo mundo, entonces limito todo. Tengo que hacerlo lo más rápido posible, entonces cuento una historia de mierda como lo está haciendo Bendis y como lo está haciendo Jason Aaron. Uno para DC, otro para Marvel. ¿Me entiendes? En cambio, cuando usted se sienta a leer un cómic europeo, sea el que sea, porque obviamente hay cómics europeos malísimos, tampoco es que hay que ser ciego a las cosas, también hay, pero también hay mucho mejor cómic europeo que cómic americano de superhéroes. Si se pone a contar a historias de cómic americanos, madre, como lo dijimos la vez pasada, desde 2015 para acá no hay buenas historias del cómic, muchas, de cómic americano. En cambio, un cómic europeo está en su auge, está en su apogeo moderno de historias, como las mencionamos, como Black Sad, madre, tanto así que Stan Lee lo habló, que demuestran detalles de pinturas, perdón, de historias, madre, de escenarios como los de Carmen, madre, como dice Rob, usted para leer Carmen, usted tiene que sentarse a ver lo que está bien, a ver con detalle la página.
porque es tanto el detalle que yo vi una persona que hablaba sobre Carmen y decía que, mae, cuando usted lee Carmen y usted vive en esa ciudad, todo está calzado a la perfección. Es como si hubieran hecho un mapa de la La ciudad, catedral, todo. que se ve, con lo que decía Rob, La visión de en pájaro. Vista de Águila, en Ajá. Vista de Águila, mae, es la catedral. O sea, vos ves, es casi una foto de la catedral. Pero, ma, ponete a ver lo que está haciendo, por ejemplo, ahorita Marvel y sí, con sus varas, dejando a Han, que es muy detallista. Ok, nada más Qué raro. para agregar. Para que sepan, Black Sabbath, el primer número fue publicado en Francia en el 2001. Y estamos hablando que este año salió el álbum 6. Estamos hablando 2021. Son 20 años. Wow. 6 álbumes. ¿Verdad? Nada más para que vean el nivel, digamos, de trabajo que tienen los artistas a nivel europeo. Okay. Por ejemplo, Berlín tiene 3 tomos. Es otro cómic. Los artistas duraron 10 años para hacer esos 3 tomos. Ok, eso fue todo por hoy, muchachos, ya que ya llegaron el señor del Shot del Trono y nos dijo, muchachos, ya se pasaron. Entonces, muchísimas gracias a todos, síganos en las plataformas, Spotify, YouTube, todas las social media, siempre hacemos el mismo discurso y lo vamos a hacer más corto. Muchísimas gracias, espero que esto haya sido de su agrado, un dislike, un like, como a ustedes les dé la gana, es súper bueno. Muchas gracias al crew y Rob, Gio, por educarnos y explicarnos sobre el cómic europeo. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches. Si quieren más recomendaciones, por favor háganoslo saber en los comentarios. Y si quieren que ampliemos más sobre el tema, también en los comentarios para ver si podemos hacer otro podcast. O si quieren continuar con la conversación que estamos teniendo ahora, igual en la cajita de comentarios. Y recuerden, todos somos el club.